Estimados participantes invisibles del curso de la idea del proyecto productivo. Nuevamente le damos la bienvenida al video número 19, en el cual vamos a incorporar el financiamiento de parte de la inversión del emprendimiento por parte de terceros. En efecto, vamos a estar trabajando el modelo financiero en el cual en una primera instancia vamos a considerar que la totalidad del emprendimiento es financiado por los propios emprendedores. Y en una segunda parte vamos a incorporar a terceros en el financiamiento del emprendimiento. Es decir, vamos a ver cómo introducir la deuda en el modelo financiero. Generalmente el modelo financiero sin deuda, algunos le llaman el análisis económico. Y cuando introducimos la deuda, le llaman el análisis financiero. Bueno, para comenzar a analizar el modelo financiero, vamos a usar una hoja de Excel. Bien, efectivamente, vamos a continuar entonces con la construcción del modelo financiero. Uno de los elementos importantes de la construcción del modelo financiero final tiene que ver con la definición de los fundamentos o, digámoslo así, las hipótesis sobre el cual se sustenta el modelo financiero. Eso es fundamental. Uno de los primeros requisitos que debe tener el modelo financiero para valorar monetariamente el emprendimiento son los fundamentos que definimos para construir el mismo. Y vamos a verlo con un ejemplo. Cuando hablamos de fundamentos, es este listado que vamos a poner acá, que es básicamente lo que posteriormente vamos a vaciar en la hoja de Excel en el modelo financiero. Entonces, para este ejemplo didáctico, para este ejemplo particular, nos dice que la estrategia comercial considera un precio de introducción de 100 unidades monetarias hasta el periodo 3 para luego subir a 110 en los siguientes años. Por supuesto que cada una de estas hipótesis deben estar sustentadas. Debe existir para cada una de estas hipótesis el análisis concreto, el análisis bien detallado de por qué podemos considerar esta hipótesis de trabajo como una hipótesis valedera, una hipótesis donde hay acuerdo. ¿Okay? El segundo punto, estamos hablando para este modelo, cada emprendimiento tendrá su propio fundamento. Aquí estamos hablando de un caso particular, un ejemplo. Nos dice que la proyección de la demanda supone vender 1000 unidades en el primer año, aumentar en un 20% en el segundo año, porque se supone que es un producto nuevo que va a tener un gran auge para el segundo año, una vez que en el primer año se realice toda la campaña del marketing digital y que el producto comience a ser conocido. Se estima entonces que esas ventas se incrementen en un 20% en el segundo año, que en el tercer año se puede conseguir un incremento del 5% y crecer de forma vegetativa equivalente al crecimiento de la población. Okay, es decir, aquí nos está diciendo que después del año 3 es muy poco lo que podemos decir y vamos a usar como hipótesis el crecimiento de la población. El siguiente es relativo a los activos fijos. O sea, una vez que se detalla el tamaño del emprendimiento y se tiene el plan de producción, entonces se necesita saber la capacidad del emprendimiento a instalar. Y entonces se compone de terrenos por el orden de unos 80.000 unidades monetarias, de realizar o de la construcción de construcciones por el orden de los 200.000 unidades monetarias. Y aquí nos dicen que las construcciones se deprecian
contablemente en 40 años, ¿okay? Y maquinarias por el orden de 100.000, y que las leyes tributarias deprecian este tipo de maquinaria en 10 años, en ambos en forma lineal, pero que esta maquinaria tiene una vida útil de solo 6 años. Dice, aunque la ley fiscal permite que yo deprecie la máquina durante 10 años, esa máquina a los 6 años ya deja de funcionar. Y por eso dice, al final de la vida útil, podría venderse al 50% de lo que costó. Y en ese momento se compra una máquina nueva. Es decir, hay reposición de máquina. El siguiente fundamento es que los costos variables se estiman en un 30% de los ingresos de la actividad productiva. Fíjese que está hablando, observe acá, ingresos por la actividad productiva, ¿okay? No de ingresos totales. O sea, yo podría tener ingresos por ejemplo, venta de la máquina es un ingreso, pero no es de la actividad productiva. Ok, entonces 30% hasta el tercer año, pero 27.27% para el resto del periodo. Entonces aquí nos da a entender que hay una mejora en la productividad a partir del cuarto año. Y que los costos fijos se estiman unos 20.000 anuales. Ya recuerdan ustedes que son los costos fijos: alquileres, salarios, etc. Entonces 20.000 unidades anuales. Que la tasa de impuesto a las utilidades es del 17%. Y fíjense un dato acá, que el capital de trabajo equivale a 6 meses de costos de operación. ¿Okay? Que el valor residual se calcula por la fórmula de calcular los valores residuales, es por el método contable. Y vamos a suponer, acá no dice, pero vamos a suponer que el proyecto va a durar 10 años. Y al final de los 10 años se liquida toda la maquinaria, terrenos, etc. Eso es una hipótesis de trabajo. Entonces, fíjense qué es lo que vamos a hacer. Vamos a ver cómo sería este flujo de caja con estos fundamentos que está acá, cómo sería este flujo de caja, que sería sin deuda. Y en segundo lugar, vamos a suponer que parte de las inversiones se financia con deuda bancaria. O sea, efectivamente, el 60% de la inversión en activos fijos se financia con un préstamo a 8 años de plazo a una tasa de interés del 9% anual. El capital de trabajo, las inversiones de reposición, recuerda que vamos a reponer la máquina en el año 6, y el resto del activo fijo, que es el 40%, se va a financiar con aportes propios, con aporte de los emprendedores. Y entonces vamos a ver cómo es el flujo de caja. Bueno, vamos a pasar entonces al flujo de caja. Esto es, lo que estamos haciendo acá, repito, es lo que sería el modelo final de un emprendimiento. Es decir, al final, estos fundamentos y este modelo que está acá es el que necesitamos. Y hemos venido recorriendo durante todos los videos anteriores, concepto por concepto. La idea es que vamos avanzando de punto por punto hasta llegar a este modelo que es ya el modelo final. Es decir, aquí ya estamos finalizando con la parte 2 de la monetización del emprendimiento. Entonces, aquí tenemos los datos. Terreno, 80.000 unidades monetarias. Construcción, 200.000 unidades monetarias. Maquinaria, 100.000. Tasa de interés, 17%. Esos son parámetros. Esta es la inversión y esto que está acá es esta es la inversión y esto que está acá es el impuesto sobre la renta. Y fíjense que todo esto son parámetros, como lo hemos venido recomendando, colocar los parámetros mediante el cual voy a fundamentar todos los conceptos de costo y los conceptos de ingreso. Entonces, comenzamos. La producción. Entonces, la producción comienza en el año 1 por 1.000 unidades, en el año 2, 1.200. ¿Por qué es 1.200? Porque es 1 más E3. E3 es el crecimiento de las ventas. Fíjense que aquí las ventas para el año 2 se estima que crezca un 20%. Entonces lo que estamos haciendo es crecer
la producción del año 1 en un 20%. ¿Por qué? Porque estamos aspirando a que las ventas crezcan en un 20%. Luego, en el año 3 crecen en un 5%, por eso aparece aquí 1 más F13. ¿F13 quién es? F13 es este valor que está acá. Y así lo vemos hasta el año 10. Okay, así lo vemos hasta el año 10. Luego calculamos, porque ahora tenemos el volumen de venta y tenemos los precios, calculamos los ingresos por producción. Entonces, eso es multiplicar el precio por el volumen de venta y obtenemos toda esta columna que está acá. ¿Okay? Esta columna es el precio multiplicado por el volumen de venta. ¿Okay? Bien, y tenemos la venta de un activo. Entonces recordemos que dentro de la hipótesis de trabajo o de los fundamentos para la valorización del emprendimiento dice que la máquina se vende en el año 6, por lo tanto se tiene un ingreso de 50.000 unidades monetarias. Luego, sumando todos los ingresos, tengo aquí el total de ingresos año a año hasta el 2010. Bien, entonces ya tenemos una primera parte que es los ingresos. Ahora vamos a ver los costos. Los costos nos dicen que es un 30% de los ingresos de la producción. O sea que, bueno, es un 30% en los primeros 3 años y después 27.7%. Entonces aquí los costos variables, fíjense que es D17 por D11. Pero D17 ¿qué es? D17 son los ingresos. Y D11 ¿qué es? Es el porcentaje. Entonces el 30% de los ingresos es los costos variables. Y así voy construyendo hacia adelante, ¿ok? Hacia adelante, multiplicando por el correspondiente porcentaje para estimar los costos variables. Y así vamos a tener entonces los costos variables. Ahora, los costos fijos pues efectivamente son 20.000. Y ahora tenemos los costos totales. Bien, ahora tenemos los costos totales. Ahora venimos con la depreciación, porque recuerden que la depreciación es un escudo fiscal. La depreciación al final no es dinero en efectivo, no es capital efectivo, es decir, eso no lo tenemos en la mano, no lo tenemos en el bolsillo, no lo tenemos en el emprendimiento, pero nos sirve para disminuir el impuesto a pagar. ¿Por qué? Porque el fisco, con la aspiración de que los emprendimientos inviertan en capital fijo, le dan un aliento, le dan un incentivo. ¿Cuál es el incentivo? El incentivo es decirle: invierta en construcción, maquinaria, etcétera, etcétera. Invierta en capital fijo, que yo le voy a dar un descuento proporcional a la depreciación del activo físico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Necesitamos saber cuál es esa depreciación. Sabemos que la construcción son 200.000 unidades monetarias. Como la depreciación es lineal y la vida útil aprobada por las leyes fiscales es de creo que 50 años para construcciones, a ver, no me acuerdo cuánto es, perdón, 40 años, yo divido 200.000 entre 40 y me da 5.000. O sea, divido 200.000 entre 40, que es la vida útil de todas las construcciones. Eso me da 5.000 por año. Esos son estos 5.000 que están acá. Y acá vean lo siguiente. La maquinaria. La maquinaria, el fisco da, o sea, la ley provee que se deprecia en 10 años y la maquinaria tiene un valor de 100. Si yo divido, vamos a ver, creo que por aquí tengo la maquinaria. Si yo divido la maquinaria, que es 100.000, entre 10 años me da 10.000 por año. Me da 10.000 por año. Entonces aquí está 10.000, 10.000, 10.000. Pero recuerden que esta máquina en el año 6 se vende. O sea,
deja de estar en el proceso productivo. Pero observen acá, vean este planteamiento interesante. El fisco me dijo que yo podía bajar los impuestos por la vía de la depreciación en 10 años, lo cual equivale a 10.000 por año. Pero cuando yo vendo la máquina, esta máquina le faltaba todavía 4 años para depreciarse. Por lo tanto, esa depreciación que yo le coloco acá, donde vendo la máquina, acá coloco la depreciación del año 6, la que me permite la ley, más esto el valor en libro, que es la depreciación que aún faltaba por ser reconocida por el fisco. Entonces, como ya esta máquina no está, tenemos que colocarla acá en su totalidad. Y esta depreciación que está acá es de la nueva máquina. Entonces aquí tenía una máquina que la vendí por 50.000, me faltaba depreciar 40 y la siguiente máquina comienza a depreciarse año a año. Igual a 10 años, 10.000, 10.000, 10.000. Y aquí pues faltaría todavía depreciarse, 6 años. Bien, por eso está este 40 aquí. Entonces, ahora podemos estimar la utilidad sin impuesto. Entonces, la utilidad sin impuesto no es otra cosa que restar el total de ingresos menos el total de costo, menos la depreciación de la construcción, menos la depreciación de la maquinaria, menos la depreciación de aquellas maquinarias que se vendieron pero que todavía le faltaba por depreciar en la contabilidad. Eso es esto que está acá. Si nosotros hacemos eso, de hecho aquí podemos tener la fórmula. Es esto, arriba están los ingresos, menos los costos totales, menos esto, menos esto, menos esto. Es esta fórmula que está acá. Y así tenemos la utilidad para todos los 10 años. Luego calculamos el impuesto. El impuesto es 17%. Entonces lo que hacemos es sacarle el 17% a esto. Y tenemos los impuestos. Ahora tengo la utilidad neta, que sería la utilidad sin impuesto menos el impuesto, me da la utilidad neta. Entonces fíjense que aquí pagué parte de las cosas que tenía que pagar. Ahora vean lo siguiente, vamos a construir el flujo de caja sin deuda. Entonces, fíjense que aquí restamos la depreciación. Entonces aquí se la tenemos que sumar. Porque recuerden, nuevamente, repito, la depreciación no hay dinero por ningún lado. Es simplemente para efectos fiscales, para escudo fiscal, para poder calcular el impuesto sobre la renta. Entonces lo sumamos acá, incluyendo el valor en libro, que es lo que faltaba depreciar de la máquina. ¿Okay? Entonces así tenemos estos tres conceptos que están acá. Luego tenemos las inversiones, que las inversiones entonces recuerdan que las metemos con negativo. ¿Okay? Entonces esto va a ser igual a menos 80, menos 200, menos 100. Y aquí hay otro menos 100. Ese menos 100 es del año 6 de la máquina que compramos. Eso sería una inversión. Sería una inversión en el año 6. Y ahora viene el capital de trabajo. Recuerden que el capital de trabajo dice que es 6 meses de los costos totales. Y eso lo vamos a tener acá. Fíjense, el capital de trabajo, el costo total en el primer año es de 50.000, si no me equivoco. Vamos a ver. Fíjense, el costo total en el año 1, el costo total en el año 1 es de 50.000. Entonces, el 50% de 50.000 es 25. Y así voy calculando. Esto es el 50% de los costos totales del año 2 y así sucesivamente. Esto sería el 50% de los costos totales del año 10. Estos serían los del año 9. Recuerden por qué hacemos esto. Y luego calculamos el diferencial de capital de trabajo, que aquí sería 25, aquí sería 28, menos 25, 3, 900, hasta 0, menos 31 sería esto. Y esto que está acá me lo llevo acá con signo contrario. ¿Por qué? Porque estas son las necesidades de efectivo. Tengo que restárselo acá, porque recuerden que aquí lo que estoy buscando es el efectivo que me queda total del proyecto, habiendo cumplido todas las cosas. Entonces, acá, al yo sumar todo esto, me queda el flujo de caja
sin deuda que este que está acá. Y por supuesto con este flujo es que yo voy a hacer los análisis. Recuerda los análisis. Aquí ya yo puedo hacer sensibilidad del proyecto, puedo definir escenarios, puedo plantearme algunos objetivos y resolver la ecuación, que fue básicamente las tres herramientas que vimos en el video pasado, más el valor presente neto, más la tasa interna de retorno, más el periodo de recuperación de la inversión, más ¿qué otra cosa? El ROI, el retorno sobre la inversión. Entonces, sobre esto es que nosotros vamos a trabajar todos esos elementos que hemos venido haciendo para evaluar el emprendimiento. Entonces, mis estimados, este es el resultado final de la valorización monetaria de un emprendimiento. Y con esto, y eso es fundamental que tengamos acá cuál es la racionalidad de cada una de las hipótesis que me permite construir esto de una manera sencilla. Observen que al final construir esto es sencillo. Lo más difícil es llegar a un acuerdo, llegar a validar estas hipótesis que están acá. Bien, vamos a pasar entonces, ¿qué pasa? Vamos a pasar a ver cuando introducimos la deuda, cómo se introduce la deuda. O sea, esto lo que está diciendo es que hay terceros. En este caso, el fundamento es un crédito bancario. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender cuando tenemos un crédito bancario es cómo calcular la cuota que vamos a pagar por ese crédito anualmente, cómo estimar los intereses y cómo estimar la amortización del proyecto. La amortización de la deuda. Vamos a ver cómo lo hacemos. Fíjense que el banco va a financiar el 60% de la inversión. Y sabemos que la inversión es la suma de estos tres, que es de 380.000 unidades monetarias. El 20% de 380.000 es 228.000 unidades monetarias. ¿Ok? 228.000 unidades monetarias. Este es el préstamo. Ahora, lo primero que tenemos que calcular es cuál es la cuota anual para pagar este préstamo en 8 años. Bueno, lo que tenemos es que calcular esta cuota. Esto lo podemos calcular desde Excel, usando este concepto. Fíjense, el primero es, aquí pueden ver aquí, el primero, la función se llama pago. El primero es la tasa de interés, que es 9%. El segundo es el número de periodos, que es 8. Y el tercero es el monto. Fíjense, le coloco un menos acá para que me dé la cuota que está acá, me dé positiva. Por ejemplo, yo le doy fórmula acá y aquí está, ¿lo ven? Pago. Entonces, tasa de interés, esto, punto y coma. Luego, el número de periodos, entonces 8, punto y coma. El valor, entonces sería menos esto que está acá. Cerramos y le doy enter. Me da, fíjense acá. Vamos a quitarle las unidades monetarias, vamos a decirle que es número. Ok, vamos a ponerle 2. Aquí está. Ok, aquí está. Voy a ponerlo negrita y grande para que se vea. 41.193,76, que es este valor que está acá. Ok. Entonces, de esta forma calculamos cuánto es la cuota que se va a pagar anualmente. Ahora, esta cuota se distribuye entre intereses y amortización de la deuda. ¿Cómo calculo los intereses? Bueno, fíjense, por ejemplo, los intereses en el año 1. Los intereses en el año 1 es la deuda multiplicada por la tasa de interés. Fíjense, la deuda que es de 6
que es 228.000 unidades monetarias, multiplicado por la tasa de interés, que es 9%. Y eso me dice que en el primer año yo tengo que pagar intereses por 20.520 unidades monetarias. Como esta es la cuota anual que yo debo pagar, si yo resto la cuota anual menos los intereses, me da la amortización. Entonces fíjese que estoy restando de 7 menos de 8, que son los intereses. Y eso me da que la amortización es de 20.673,76 unidades monetarias. Ahora, por supuesto que la cuota va a ser la misma todo el año. Perdón, todos los años. O sea, esta es la cuota que se va a pagar fija durante 8 años. Entonces, si yo ahora aquí en el año 2 ya yo no debo 228.000 unidades monetarias, debo menos. ¿Por qué? Porque he amortizado de la deuda esta cantidad. Entonces, yo resto esto menos esto y me da esto que está acá. Vuelvo a hacer el mismo proceso. Multiplico esto por el 9% y me da los intereses. Luego resto esto menos esto y me da la amortización. Luego aquí veo cuánto es lo que me queda por pagar. O sea, agarro esto, le resto esto y esto es lo que me queda por pagar de la deuda. Hago el mismo proceso todos los años hasta el último año, que fíjate que la amortización es exactamente, fíjese, en el último año lo que me queda por pagar es esto. Y efectivamente la amortización es lo que queda por pagar. Entonces con esto pago el crédito. En la siguiente hoja vamos a necesitar los intereses y vamos a necesitar la amortización. ¿Okay? Entonces vamos a ver el flujo de caja ahora, pero con la deuda. El flujo de caja ahora con la deuda, sabemos que el financiamiento es del 60%, que la deuda es, el monto de la deuda es 228.000, que la inversión total es esta, ¿okay? Y que el impuesto sobre la renta es 17. Recuerden, ya vimos estos fundamentos. Esto es de los costos variables, es un porcentaje de los ingresos por producción. Tenemos los costos fijos, tenemos el crecimiento de la venta igual, tenemos el precio y luego tenemos los ingresos, que ya lo vimos cómo lo calculamos. Perdón, tenemos la producción, tenemos los ingresos, tenemos la venta del activo, porque la maquinaria, hay una máquina que se vende a los 6 años. Luego tenemos el total de ingresos, que ya lo vimos. Tenemos los costos variables, tenemos los costos fijos y tenemos el total de costos. Y ahora fíjense que esto que está acá es lo que le vamos a agregar nuevo. ¿Qué cosa es esta? Son los intereses. Entonces yo ahora los intereses me los traigo de acá y los copio aquí. Estos son los intereses. ¿Por qué? Porque los intereses son considerados como un gasto y por lo tanto rebajan el impuesto sobre la renta. Entonces lo coloco antes de calcular el impuesto sobre la renta. Entonces de esos ingresos tengo que pagar los intereses. Y ahora tengo la depreciación, que ya lo vimos anteriormente, y así tenemos la utilidad sin impuesto. ¿Okay? La utilidad sin impuesto. Ahora calculamos el impuesto y ahora tenemos la utilidad neta. Y con la utilidad neta más la depreciación, esto ya lo vimos, menos las inversiones, aquí tenemos la variación de capital de trabajo. Esta es la inversión de la nueva máquina que compramos, y acá tenemos el préstamo. Tenemos un préstamo, fíjense que es positivo. Entra positivo porque, todo esto sale, pero el préstamo entra a la caja del emprendimiento porque el banco le va a depositar. Acuérdense que aquí es lo que nos queda líquido. Entonces son las unidades monetarias que entran menos las unidades monetarias que salen. En este caso, el préstamo entra. Okay. En cambio, esto sale porque con esto es que financiamos el ciclo de producción y con esto compramos la maquinaria, construimos las construcciones que teníamos que realizar y el terreno. Okay. Y aquí, entonces, fíjense, porque acá vean ustedes que está esta amortización. Esta amortización la tenemos que pagar. Entonces, eso aquí, ¿ve? Todo lo que nos queda, tenemos que restarle la amortización. Y así tenemos el flujo de caja ahora
con deuda, el flujo de caja con deuda. ¿Ok? El flujo de caja con deuda. Bien, hasta el año 10, que es el periodo que estamos analizando. Entonces, simplemente, fíjense, sin deuda es nada más la estructura de costos, el tratamiento de la depreciación. Este es el flujo de caja sin deuda, etc. Y ahora, lo único, fíjense qué es lo que agrega. Agrega los intereses acá, ¿okay? En esta fila. Y agrega la deuda acá y la amortización acá. Y así tenemos ahora podemos hacer el análisis financiero de este emprendimiento. Bien, ahora esto es lo que al final, esto es lo que le interesa a los emprendedores, entender cómo va a ser el proceso. Muy clara la hipótesis sobre el cual se fundamenta el flujo de caja sin deuda, el flujo de caja con deuda, estar pendiente de cómo voy a pagar la deuda, y a partir de aquí entonces comienzo a hacer todos los análisis que sean requeridos para estudiar con claridad la viabilidad del emprendimiento. Repito, esto es todo lo que hemos visto en la segunda parte. Se reduce a este cuadro que está acá. Y hemos logrado ver durante todo el proceso, en cada video, cada uno de estos conceptos para ahora llegar a tenerlos todos juntos y tener entonces la herramienta ya completa de trabajo. Bueno, mis estimados, muchísimas gracias. Cualquier pregunta, por favor, tienen mi mail, háganla llegar y estén atentos al próximo video. Muchísimas gracias.